Bienvenidos a este primer capítulo de este tutorial en el cual vamos a intentar aprender a crear aplicaciones con interfaz gráfica de usuario con Python. Para ello nos vamos a basar en la librería PyQt, que está basada en la librería Qt de C++. Y esta es una librería muy completa que nos ofrece muchos componentes, no solo para trabajar con la interfaz gráfica, también para trabajar con bases de datos, con SOCs, etcétera. Bien, lo que vamos a hacer es ir a esta página, esta dirección, que lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y como esta es la continuación, este tutorial va a ser la continuación del tutorial de Python que estábamos viendo con la versión 3.4, pues vamos a utilizar la versión 5 de PyQt. Simplemente hacemos clic en este enlace de aquí. Bien, el tutorial yo lo voy a realizar bajo el entorno Windows. Pues lo que voy a hacer en este caso es irme abajo y voy a descargar el ejecutable, en mi caso para 32 bits. Bien, simplemente guardáis el archivo y posteriormente lo ejecutáis como cualquier instalador de Windows. Simplemente le vais a tener que ir dando a siguiente hasta llegar al final. Bien, lógicamente, como os comenté al principio, necesitamos Python 3.4, tenerlo instalado, lógicamente, para poder trabajar con esta librería. Como podemos ver aquí, yo ya lo tengo instalado y bueno, simplemente vais a los programas y vais a encontrar aquí la librería PyQt. Bien, como primer ejemplo lo que vamos a hacer es abrir el diseñador para diseñar una ventana principal, un formulario. Simplemente hacemos clic en Designer. Bien, vamos a trabajar con una main window, con una ventana principal. Simplemente le damos a crear. Y aquí podemos ver el formulario que podemos diseñar. Aquí a la izquierda podéis ver este panel con diferentes elementos que podríamos ir agregando a la ventana. Bien, cada elemento tiene sus propiedades que pueden ser modificadas aquí en este panel de la derecha, como podéis ver. Como el nombre del objeto, que esto es muy importante y lo iremos viendo a lo largo del tutorial, que vamos a ir accediendo a los elementos a través del nombre que le demos. En este caso, este objeto, esta ventana se llama main window, como podéis ver, aunque le podríamos poner cualquier otro nombre. Bien, podemos modificar la geometría como la posición X, Y, anchura, altura, etcétera. La fuente, el cursor, bueno, ya es cuestión de que vayáis viendo estas propiedades, que bueno, también veremos algunos ejemplos con algunas de estas propiedades. Bien, vamos a ver cómo podríamos ejecutar esta ventana con Python. Vamos a guardar este archivo, aunque previamente vamos a crear una carpeta en el escritorio. Bien, vamos a crear una carpeta en el escritorio donde vamos a ir viendo los diferentes ejemplos. Esta carpeta la vamos a llamar, por ejemplo, PyQt. Bien, y en su interior vamos a crear una carpeta donde vamos a ver el ejemplo de este capítulo, que la vamos a llamar, por ejemplo, como main window. Bien, ahora vamos a guardar este archivo, esta plantilla WI en esa carpeta. Vamos al escritorio, PyQt, main window, y la vamos a guardar, por ejemplo, como main window. Bien, vamos a ver cómo ejecutarlo. Vamos a abrir el editor de código. Vamos a guardar este archivo como main window.pyw en la carpeta que creamos anteriormente. Vamos a PyQt, está en el escritorio, vamos a main window y aquí está el archivo WI.
que contiene la configuración de la ventana que tenemos en el diseñador, y vamos a guardar este archivo Python aquí. Bien, vamos a empezar a incluir los componentes que vamos a utilizar. Y vamos a incluir el módulo sys, ya que a la aplicación hay que pasarle siempre argumentos ARGV. Bien, vamos a incluir el siguiente componente llamado widgets, donde vamos a agregar algunas de sus clases. Por ejemplo, como esta clase para que podamos trabajar con la aplicación, y esta clase para que podamos trabajar con ventanas. Y vamos a importar también esta clase llamada Wick para manejar archivos .wick, que bueno, esto es lo que nos genera el diseñador. Bien, vamos a crear una clase heredada de QMainWindow, que básicamente es un constructor de ventanas. Bien, a esta clase la vamos a llamar, por ejemplo, ventana, que como he dicho va a ser heredada de QMainWindow. Bien, vamos a incluir el método constructor de la clase. Muy bien. Bien, vamos a iniciar el objeto QMainWindow para poder manejarlo en el interior de la clase, lógicamente. Bien, y bueno, vamos a cargar la configuración del archivo WI en el objeto. Que para ello accedemos a Wick y a este método. Bien, incluimos el nombre del archivo. Recuerden que bueno, lo guardamos como mainWindow. mainWindow.wi. Y se lo asignamos al objeto. Bien, ahora vamos a iniciar la aplicación. Salimos de la clase y bueno, y creamos esta instancia para iniciar una aplicación. Bien, le tenemos que pasar argumentos ARGV. Esto es obligatorio. A cada aplicación que vayamos a crear le tenemos que pasar estos argumentos. Bien, vamos a crear un objeto de la clase que creamos anteriormente, llamada ventana. Vale, la vamos a llamar, por ejemplo, ventana, con un guión bajo al principio, va a ser igual a ventana. Bien, vamos a mostrar la ventana. Aquí lo puse bien esto, ventana, bien. A través de este método llamado show.
Bien, y ejecutamos la aplicación. Bien, esto nos va a abrir la ventana. Bien, vamos a guardarlo y bueno, vamos a abrir una consola y vamos a dirigirnos a esta ruta donde tenemos el archivo Python. Bien, vamos a ejecutar Python y el archivo main window.pyw. Bien, y aquí podemos ver cómo se ha cargado, pues se ha abierto esta ventana con la configuración que hemos incluido en el diseñador. Aquí no hemos tocado nada, lógicamente. Por ejemplo, vamos a modificar el título. Por ejemplo, vamos a llamarlo en esta propiedad que podéis ver aquí, Window Title. Vamos a incluirle el título, por ejemplo, ventana principal. Y aquí arriba podéis ver cómo se modifica el título. Bien, y guardamos el archivo WI. Ok. Bueno, vamos a cerrar la ventana y vamos a ejecutar el script nuevamente. Bien, y aquí podemos ver cómo hemos modificado el título. Y aquí podríamos ir agregando, por ejemplo, un botón. Simplemente hacemos clic sobre el botón aquí en el panel izquierdo y lo arrastramos a la ventana. Bien, si guardamos el archivo WI, ahora aparecerá este botón. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a ejecutar nuevamente el script. Y aquí podemos ver este botón. Podéis ver con el diseñador va a ser muy fácil pues construir ventanas y ir agregando elementos y demás. Que esto posteriormente pues podremos ir manejándolo, sus eventos y demás con Python. Por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el título a través de código a esta ventana, simplemente iríamos al editor de código. Bien, incluimos self, que bueno, lo que hace es referencia a sí mismo, como ya lo hemos visto en la programación orientada a objetos. Incluimos el siguiente método. Set window title. Que bien, esto ya lo podemos ver aquí en el diseñador. Esta propiedad la podéis ver aquí. Y bueno, vamos a modificar el título incluyendo el siguiente texto, por ejemplo. Cambiando el título de la ventana. Bien, guardamos el script y vamos a volver a ejecutar el archivo. Y aquí lo podemos ver, hemos cambiado el título de la ventana. Esto para que veáis que podemos ir accediendo a los elementos e irlos modificando.